Oiga, y recibimos aquí en el estudio de Noticias México a tremendo personaje, Gabriel Cuadri, ecologista y además ex candidato presidencial. Bienvenido, Gabriel. Al contrario, es un gusto. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es esta refinería o el proyecto de esta refinería en Dos Bocas. De entrada me gustaría primero darte la bienvenida, por supuesto, y preguntarte de qué manera aprecias este proyecto, desde la parte viable políticamente, buscando siempre el beneficio, por supuesto, para los mexicanos, pero también ecológicamente, que es algo con lo que no podemos separarlo, un proyecto de esta magnitud. Mira, este proyecto puede verse desde muchos puntos de vista. Es un proyecto que evidentemente pues, no corresponde a la razón, ni a la razón económica, ni financiera, ni a la razón pública, ni tampoco a una razón de sustentabilidad. La prueba es que las empresas que se invitaron para que hicieran el proyecto ejecutivo y construyeran la refinería, las tres declinaron por considerar que era imposible hacerlo con el tiempo y el costo que se había predeterminado. Desde el punto de vista ambiental, ya se han cometido delitos ambientales en el sitio. Hay que recordar que desde diciembre del año pasado hubo un desmonte de más de 300 hectáreas de selva tropical y de manglar, lo cual es, insisto, es un delito ambiental y nadie ha sido procesado por esto, lo cual habla de que las cosas no son perfectamente transparentes. Por otra parte, en materia ambiental, se hizo una manifestación de impacto ambiental que es insólitamente oscura y opaca, en donde se ha ocultado información y que se cocinó al vapor, digamos, muy lejos de los estándares habituales. ¿Tú has accedido a esta documentación? Sí, pero hay muchas partes de la propia manifestación que están tachadas, que están borradas, que están en negro y que no se puede saber por los impactos ambientales que seguramente ellos mismos identificaron en la refinería y por eso ocultan la información. Ahora, se ha dado una resolución aprobatoria en materia de impacto ambiental que seguramente va a ser impugnada por organizaciones ambientalistas, por abogados, especialistas en el tema, y me parece que va a sufrir una suerte similar a lo que está ocurriendo con Santa Lucía. Como es un atropello al derecho, a la razón, al medio ambiente y al interés nacional, seguramente esto va a tener, digamos, un desenlace muy poco, digamos, adecuado. Por otro lado, hay que ver que la refinería en sí mismo es un símbolo de irracionalidad pública. ¿Por qué? Por lo menos por dos razones. La primera, porque es un proyecto que tiende a mantener o a arraigar en el país un modelo energético totalmente obsoleto. O sea, para ti esto implica un retroceso. Un retroceso energético absoluto. Y del que además le vamos a invertir. Exactamente, porque es un proyecto que tiende a anclar a México en el tema de las energías fósiles, con altas emisiones de gases de efecto invernadero. Y que además esto va a contribuir a que México no pueda cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático con el Acuerdo de París, lo cual nos va a poner en la misma trinchera que Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y creo que por otro lado es un proyecto irracional desde una perspectiva simplemente pública o fiscal. Es absurdo que el dinero del erario se destine a un proyecto de dudosa rentabilidad y que es un capricho y que son muchos miles de millones de dólares y que en todo caso el papel del Estado es promover la transición energética, promover la sustentabilidad energética y no un modelo energético totalmente obsoleto y que, digamos, no corresponde a lo que el país necesita en el siglo XXI. Pero a ver, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no le importa en este momento la relación con otros países, bueno, salvo sea Estados Unidos. Entonces, esto del acuerdo de Francia, me salta mucho porque no es justamente algo de la Cuarta Transformación que importe mucho estos pactos previamente hechos, ¿no? Creo que es algo que ignoran absolutamente y que no solo ignoran, sino que no les importa así en forma olímpica. Pero ¿se vale esto? O sea, ¿podemos hacerlo en el país o va a traer consecuencias? Pues mira, claro que va a traer muchas consecuencias económicas y financieras y ambientales y también el desprestigio total de México ante la comunidad internacional, porque México está pasando de haber sido un líder, digamos, proactivo en materia de cambio climático, constructor de instituciones, se está convirtiendo en un país, digamos, que evade sus responsabilidades y que tiene, digamos, como tendencia la destrucción misma del Acuerdo de París, desde el punto de vista de los compromisos de México. Entonces, es terriblemente preocupante lo que está ocurriendo y más con un proyecto que no va a ser
rentable y un proyecto en el cual no tiene... Ya le avisaron en un par de ocasiones. Exacto, y que no tiene por qué comprometerse recursos públicos. O sea, en todo caso, una refinería que la haga la iniciativa privada si es que es rentable y conviene sus intereses. Oye, y si es negocio, pero no el gobierno. Pero a la par de esto tenemos otras dos. Tú lo dijiste bien, además de la refinería tenemos la construcción del aeropuerto y también tenemos, también por la zona, Maya. el Tren Maya. Exacto, entonces, mira, es una colección de... ¿Serán los asesores de Andrés Manuel no creo, en materia de ecología? No, yo no creo que digamos, obedece a la dinámica propia de su personalidad, de su visión del mundo, y que en realidad él no está obedeciendo ni escuchando a ningún tipo de asesores al respecto. Y me parece que estos proyectos van a ser proyectos fallidos y van a ser uno de los factores que van a hacer fracasar su gobierno. Esto me parece que es un altísimo riesgo, plantea un altísimo riesgo para el fracaso del actual gobierno. ¿Y qué hacer? Porque en el caso de la población, en algunos sectores de la República ya no se puede ni manifestar. Exactamente, ¿no? y si a esto tú le sumas el tema de la ley Bonilla, por ejemplo, que es una especie de laboratorio para la reelección, la ley Garrote... Qué fuerte lo dices, Gabriel. Sí, es un laboratorio para la reelección. ¿Es una anticipación? Es una anticipación que me parece que están experimentando con el tema para ver cómo poderlo, digamos, procesar a escala federal y a escala del Poder Ejecutivo. En fin, entonces creo que la sociedad tiene que estar muy atenta. Me parece que aquí el papel de la sociedad civil ha sido extraordinariamente valioso. El de los abogados que están atrás del grupo No Más Derroches, me parece que han sentado un enorme precedente. Y lo que está pasando con Santa Lucía, que es, digamos, la suspensión del proyecto, porque contraviene a las razones de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de honradez, como está, digamos, en la ley. Esto mismo va a pasar con el Tren Maya y lo mismo va a pasar con la refinería. Entonces vamos a estar en una situación realmente de desastre, de desfonde institucional. Además, esto en el contexto de la destrucción de las instituciones de la administración pública, como lo hemos estado viendo. Hablando de medio ambiente, de la destrucción de la Semarnat, el desmantelamiento de la Semarnat. Claro. Corrieron al 40%, a la totalidad de los delegados de Profepa. Le redujeron el 40% del presupuesto a la Secretaría. Prácticamente inutilizaron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, esto es un contexto que me parece que debe de prender muchísimos focos rojos, y más en el escenario pues, de un estancamiento económico y de una eventual recesión internacional. Híjole, Gabriel, ojalá que podamos redireccionar y que esto que tú nos anticipas, bueno, pues no, realmente no suceda, ¿verdad? Porque no sería bueno para ninguno de nosotros. Pues no, pero para eso se requiere otra racionalidad, otra visión del mundo, otra forma de gobernar y otra manera de entender al país. Gabriel, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y vamos a estar trabajando, si nos permites, en comunicación contigo para ver cómo avanzan, sobre todo eso de las licitaciones y demás. Perfecto. Siempre bienvenido aquí a Noticias México. Hasta luego. Gabriel Cuadri, que hablamos de este tema, por supuesto, tan importante. Hacemos una pausa muy breve y regresamos con más información a Noticias México.